corrupción, pero sobre todo importante la repatriación de capitales. Es importante en Venezuela hoy y en América Latina cuando la corrupción, especialmente con el caso de Odebrecht, ha salpicado a todos los gobiernos y a las empresas privadas. Por eso la primera pregunta para el especialista es, ¿qué hacer frente a la corrupción? Bueno, oye, justamente el tema de la corrupción tiene un impacto sobre los derechos humanos y por eso su vigencia, porque la corrupción afecta todos los derechos humanos de todos. Es decir, nadie se queda sin ser víctima. El rico, la clase media, el pobre, ve mermados sus recursos, sus ingresos, en la medida pues que la corrupción dificulta la prestación de servicios, la adquisición de alimentos, la adquisición de medicinas, la adquisición de insumos médicos, y vemos ahí pues que eso tiene una gran importancia para la vida cotidiana, y es justamente lo que decimos en ese libro, que hay facilidades ahora que no existían hace años, con las leyes anteriores, para poder recuperar activos. ¿Recuperar activos para qué? Para que entonces entren a resolver los problemas creados por los corruptos, ¿no? Hay casos concretos en América Latina de recuperación de activos en esta nueva etapa del derecho penal internacional. Hay muchos, y el más importante es el caso que mencionaste, Odebrecht. Brasil acaba de recuperar hace unos meses 2.800 millones de dólares, de un total de 3.200 millones de dólares por la que fue condenada el grupo Odebrecht Braskem, que es justamente su brazo químico, que, digamos, sobornaron a una enorme cantidad de países en América Latina y en el mundo, y por esa razón fueron condenados en una corte de los Estados Unidos y naturalmente tienen que devolver a Brasil, también a los Estados Unidos, que fue país víctima, y a Suiza, que fue el país víctima utilizado para esconder el dinero. Altas responsabilidades con grandes funcionarios en América Latina, hay expresidentes que están cuestionados en Panamá, en Perú, incluso se dice que Venezuela podría haber también, sobre todo que la fiscal tiene un expediente en sus manos, llevados a tribunales. Sí, bueno, los mismos dueños de Odebrecht fueron quienes dieron la declaración y los 77 funcionarios que estuvieron trabajando esa estructura paralela, dual, que tenía la empresa para realizar estos pagos, ¿no? Y ellos hablan de que pagaron 98 millones de dólares en Venezuela. Pero eso es en coimas, como dicen ellos, en comisiones. Pero la inversión aquí fue muy alta, 20.000 millones creo, en Sí, obras que muchas no se terminaron, ¿no? inversiones del Estado. Del Estado, Es decir, sí. porque el tema del soborno, cuando se paga, más que comisión, es para obtener un negocio o para retener el negocio que ya se tiene en detrimento de los competidores, que si hubiera habido una licitación legítima, transparente y bien llevada, quizás otro se lo hubiera llevado o quizás el mismo empresa Odebrecht. Pero en todo caso, el aliciente para entregarle la construcción de la obra fue el soborno. Por eso se habla de una inversión de 30.000 millones de dólares que pagó el Estado venezolano y unos 98 millones fue, digamos, el soborno que ellos dicen ante un tribunal que pagaron para obtener esos negocios. ¿A qué instancia internacional se puede ir cuando internamente algunos gobiernos se inhiben frente a esta situación? Bueno, hay países que ya tienen enormes facilidades. Los Estados Unidos tiene la Foreign Corrupt Practices Act, llamada FCPA, que es una ley bastante dinámica que permite este tipo de cosas, porque el país víctima tiene que intentar la acción y demostrar que ha sido victimizado, pues, ¿no? En el caso de Brecht, como quiera que ya los dueños y sus ejecutivos habían confesado para obtener una pena un poco menor debido a su culpabilidad, bueno, fue, digamos, relativamente fácil en muy poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de un caso que llevó en materia informativa unos 7 teras de información. Un tera son 1.000 gigas, un giga son 1.000 megas, un mega son 1.000 kbytes. De tal manera que estamos hablando de una cosa impresionante, pero que debido a la facilidad que permitió la confesión de los autores del delito, los autores activos, habrá ahora que hacer el Ministerio Público venezolano la actividad necesaria para conseguir a quienes recibieron ese dinero, que son los delincuentes pasivos. ¿Alguna vez tendremos una instancia internacional, ya sea regional o mundial, para este tipo de delitos económicos? Bueno, fíjate, ya hay facilidades, ¿no? Hay varios tratados. Los tres más importantes son el de la ONU, Sí. el de... ¿Cuál de la ONU? Porque hay OEA, varios de la ONU. El de la ONU contra la corrupción, llamado Convención de México, porque se firmó en la ciudad de Mérida, en México, y Sí, que además trae novedades muy interesantes. todos los países lo han ratificado de América Latina. Todos.
Está el de la OEA, que se firmó en Caracas, se llama Tratado de la OEA, en la época del doctor Caldera, y está el de la OCDE, que no aplicaría para nosotros, porque Venezuela no tiene el PIB suficiente para ser miembro de ese organismo, pero ahí está Colombia, está Brasil y México, que son países muy importantes en la zona, ¿no? Entonces ya hay mecanismos muy fáciles. Inclusive hay una facilidad que permite el Banco Mundial, que se llama el programa STAR. STAR son las siglas, y que permite la recuperación de activos de manera expedita. Digamos, para ponerte un ejemplo, se puede congelar el dinero a través de medidas internacionales vía tribunalicia, o inclusive también por cuestiones como la famosa lista OFAC, ¿no? Claro, que eso está conectado. No es directamente sobre temas de corrupción, pero puede estar conectado y suele estar conectado cuando hay violaciones de derechos humanos, por ejemplo, o cuando hay tráfico de drogas. Entonces se congela el dinero a la espera de que el gobierno del país víctima entonces se haga parte y logre demostrar que sí fue víctima y naturalmente recuperar el dinero. Hay países como por ejemplo Suiza, que solo entrega ese dinero decomisado por sus tribunales cuando hay las garantías suficientes de que va a ser devuelto para la población. Es decir, no va a entrar al tesoro público, sino que tiene que ir a un fondo de víctimas que permita entonces la restauración de la situación afectada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de medicinas, en caso de alimentación, en caso de insumos médicos, es sumamente importante esta facilidad actual. Países como México, donde prácticamente hay un Estado fallido, ahí está el tema de la corrupción, está el tema de la delincuencia organizada, está el tema del narcotráfico y hasta el terrorismo, ¿eso no obligaría a una revisión de ese derecho penal internacional? Mira, es muy importante lo que dices, ¿no? Porque sí hay quienes han planteado que temas como la corrupción debería tener algún tipo de corte, algún tipo de instancia, ¿no? Por ahora se está haciendo a nivel bilateral. México está haciendo bastantes esfuerzos en esa materia. No olvidemos que México estuvo sometido durante la era del PRI a un proceso de destrucción de las nociones básicas del Estado de Derecho, ¿no? Claro. Permitió el narcotráfico durante décadas en toda la frontera, razón por la cual pueblos enteros, generaciones completas, 3 o 4 generaciones se dedicaban al único negocio que era el tráfico de personas y tráfico de droga, de manera tal pues que estamos ahí frente a una situación bien difícil que le está costando, pero yo noto que están haciendo bastante esfuerzo en la materia. A nivel de la Corte Penal Internacional, ¿podrá abrirse el margen de otros delitos, sobre todo de carácter económico, porque casi todos son de derechos humanos? Hay un tema muy importante ligado a los derechos humanos también, así como la corrupción, que es el tema de los delitos ambientales. Claro. Sobre todo cuando que es nuevo, hay, ¿no? Es una opinión de la fiscal Bexouda que plantea este asunto debido a que, sobre todo en crímenes de guerra y también en crímenes de lesa humanidad o genocidio, suelen someterse a poblaciones enteras a situaciones extremas por deprivación de agua, deprivación de oxígeno, etcétera, por destrucción de selvas, por ejemplo, con el uso de bombas que destruyen o incendian y devastan selvas. Ese es un tema que está planteado, pero siempre en esta materia cuando estén en conexidad, que es lo interesante. ¿No hay un delito tipificado como ecocidio? No, todavía no. En el Estatuto de Roma de la Corte Penal, lo que se logró hacer fue incluir el crimen de agresión en una discusión que todavía está por esperar. Falta todavía la inclusión total. En un libro que estamos escribiendo que se llama Genocidio y otros crímenes atroces, estamos incluyendo ese tipo penal para someterlo a la discusión de los académicos, los estudiantes. Bueno, el genocidio fue el primer crimen violento condenado por la comunidad internacional a raíz de la Segunda Guerra, ¿no? A raíz de la Segunda Guerra, aun cuando no se reconoció como tal en ese momento, pero sí fue dicho que en el escrito del fiscal Robert Jackson, el crimen de lesa humanidad que consiste en matar de manera intencional a grandes grupos por razón de su raza, en razón de su etnia, en razón de su religión y en razón de su nacionalidad, debería llamarse genocidio. Y eso está escrito. Y eso aplicaría para crímenes políticos, crímenes culturales y el propio ecocidio, ¿no? Claro, hay una discusión muy interesante desde esa época, del año 48, que la planteó una asesora de Naciones Unidas y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la señora Harf, que decía que debían llamarse politicidio. Sobre eso vamos a hablar más adelante, continuamos conversando con el profesor Fernando Fernández y el tema del derecho penal internacional. Ya regresamos. Que en el cumplimiento de su deber cuente con la colaboración de los siguientes poderes: crímenes,
Los crímenes que puede conocer la Corte se encuentran limitados a los señalados en el artículo 5 del Estatuto de Roma, los crímenes de guerra según el artículo 8. Principios aplicables. El funcionamiento de la Corte se rige por una serie de normas y principios que lo transforman en un tribunal especial, solo para conocer casos realmente particulares. Investigación y enjuiciamiento. La investigación de los hechos que fueran constitutivos de delitos se pueden iniciar mediante 3 formas, según el artículo 13. Por emisión de un Estado parte a la Corte de una situación particular. Por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es donde se aplica el veto invertido. Y por último, de oficio por el fiscal de la Corte. Penas y cumplimiento. Las penas que puede establecer la sentencia pueden ser de prisión por un plazo no mayor a 30 años o de cadena perpetua, además de una multa y el decomiso de las especies que sean propiedad del condenado según el artículo 77. La Corte Internacional de Justicia es la máxima autoridad legal de las Naciones Unidas. Su función es resolver disputas entre países y proporcionar a los organismos de la ONU asesoramiento sobre cuestiones jurídicas internacionales. Tiene su sede en el Palacio de la Paz de La Haya. Comenzó sus trabajos en 1946, reemplazando a la antigua Corte Permanente Internacional de Justicia, creada en 1922 bajo los auspicios de la Liga de Naciones. La integran 15 jueces elegidos para un mandato de 9 años por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Seguridad. La actual presidenta es la británica Rosalind Higgins. Es un tribunal distinto a la recientemente creada Corte Penal Internacional, que también tiene su sede en La Haya. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal es el primer tribunal internacional con facultad para perseguir personas individuales por crímenes de guerra, genocidio y otras violaciones de derechos humanos. Profesor Fernández, ¿cómo ha sido el contacto de Venezuela con todo el proceso de la Corte Penal Internacional? Por eso es un proceso muy interesante, ¿no? Que comenzó, digamos, siempre hubo participación, porque esta es una discusión que tuvo más de 50 años, ¿no? Y ahí tuvimos notables juristas que participaron en este asunto, el doctor Víctor Rodríguez Cedeño, la doctora Milagros Betancourt, y también, bueno, hubo una apertura a través de la Corte Internacional de Justicia de hablar de ese asunto, ¿no? Pero sobre todo el Comité de Derecho Internacional fue quien se encargó de elaborar el proyecto, ¿no? Comandado por el doctor Sheris Buzioni, que fue un gran especialista e iniciador de este asunto. En el campo concreto, digamos, privado, nosotros tuvimos participación por la Coalición Internacional por la Corte Penal Internacional, que es una coalición de ONGs. Actualmente tiene 2.500 ONGs agrupadas y personas naturales que participamos en la promoción del tema, en la divulgación del asunto, en la creación de cultura y en la capacitación de gente para que pueda actuar. O sea, a pesar de ser intergubernamental, es la primera vez que en un organismo internacional multilateral presentan tantas participaciones privadas, ¿no? Sí, cómo no, imagínate, eso fue una cosa espectacular en Roma en el año 98 y también en Nueva York en las discusiones de la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Son mecanismos que actualmente interesan muchísimo a la población, por supuesto, ¿no? Entonces las ONGs y los particulares, sobre todo víctimas que no vieron nunca resueltos sus problemas frente a los ataques de los estados, de los ejércitos o de las fuerzas policiales o parapoliciales o paramilitares, que bueno, participaron de una manera muy activa y se logró ese acontecimiento que hoy en día es el Estatuto de Roma. De hecho, hay presidentes de países que fueron elegidos, pero que desviaron el poder hacia la opresión o la dictadura y están en la Corte Penal, ¿no? Sí, bueno, fíjate tú, casos impresionantes también. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad envió 3 casos, el caso Sudán y el caso Libia. Ahí está el presidente en poder que no puede salir de Sudán, ¿no? No Omar puede, Bashir, ¿no? Sí, que está cercado y que prácticamente tiene que limitarse a algunos países que le han dado cobijo, pero ha sido todo un escándalo, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, ¿no? Claro. Y que ha generado... Tuvo que irse de una conferencia, pero corriendo. Pero corriendo, porque una corte ordenó su detención inmediata. Y en el caso de Charles Taylor, está detenido en La Haya, sí, habiendo sido presidente del país. Habiendo sido presidente. Fíjate, es un caso interesante porque estuvieron combinados también problemas de corrupción. Claro. No olvidemos que este señor combinaba todos sus tropelías en el campo de los derechos humanos
contra la población indefensa, pero además financiaba toda una guerra, un conflicto. El caso a de través del Sierra Leona. contrabando. El caso de Sierra Leona por los diamantes. El también. contrabando de los diamantes. Eso está representado muy bien en una película que se llama Diamantes de Sangre, que yo recomiendo muchísimo. Y en el caso también de Kenia y otros países, ha habido llamados y seguimiento, como en el caso de América Latina, algunos han llegado también a la Corte Penal, ¿no? Sí, hay denuncias. Venezuela tiene 9 denuncias, ¿no? Y eso Pero se procesa. Claro, eso tiene que analizarse, sobre todo a la luz de las pruebas que se permitan, porque necesita que haya cooperación de los estados también, ¿no? Normalmente es un estado el que lleva a otro estado a la Corte Penal, ¿no? Puede ser, está esa opción, está la opción del Consejo de Consejo de Seguridad y el propio fiscal, que a través de las denuncias que reciba puede puede hacer la solicitud ante la sala de corte de cuestiones preliminares para continuar con la investigación. Todo depende de situaciones concretas. Que aquí hubo continuidad porque el presidente Caldera firmó el Tratado de Roma. Eso es correcto. Pero el presidente Chávez lo ratificó. O sea, Lo que estamos ratificó. obligados. Estamos obligados moralmente. Y además porque hay cláusulas venezolanas muy importantes. Por ejemplo, la prohibición absoluta de la pena de muerte y el límite de 30 años como pena máxima. Ese fue un tema de honor de la delegación venezolana que fue respaldada por todas las ONG en la materia. Pena de muerte es interesante este tema porque Venezuela ha sido muy clara en su historia, ¿no? Sí, ha sido uno de los aportes más importantes del derecho venezolano al mundo, no solamente en temas de derechos humanos, sino en materia de derecho penal, porque a partir de esa eliminación, luego de que murió más o menos el 10% de la población venezolana en la guerra federal y 1/3 de la población en la guerra de independencia, hubo así como la convicción de que no podíamos seguir en estas matanzas, ¿no? Teníamos un enorme territorio y cada vez más despoblado por culpa de los guerreristas y de los belicosos, ¿no? Entonces se creó una prohibición absoluta de la pena de muerte para todos los delitos y Venezuela fue el primer país de la historia de la humanidad que logró Por cierto, usted también es uno de los primeros juristas venezolanos que está siguiendo un caso donde le pudieran aplicar la pena de muerte a un venezolano que ha sido diplomático en Kenia, ¿no? En Kenia, el que es Sausagaray, ¿no? Que fue abandonado por la jurisdicción venezolana hace unos pocos años, olvidándose de una cláusula de jurisdicción universal que atraía la competencia de nuestros tribunales para atender ese caso y se abandonó la soberanía totalmente. Se permitió la entrada de la autoridad kenyata o keniana, Kenyatta es el nombre del presidente, keniana en Nairobi. En Nairobi, en la sede de la embajada, una cosa insólita, realmente. Para el último minuto, ¿vendrá un día la justicia, la jurisdicción universal en la justicia penal? Yo sí creo, ya tenemos un proyecto que presentamos, llamamos Código de Derecho Penal Internacional, por sus siglas conocido como CODEPI, que fue presentado hace un año ante la Asamblea Nacional, y bueno, estamos esperando que el país se tranquilice un poco para este asunto. De todas maneras, ya está en consulta, está en la página de Brújula Internacional, yo lo sometí también a la consulta de la Cruz Roja Internacional, de Amnistía Internacional, distintos organismos han dado ya su opinión, juristas, tanto en el campo del derecho penal internacional como el derecho constitucional y el derecho penal venezolano, ya han opinado, y una vez que haya cierta tranquilidad, vamos a llevar todas esas opiniones a la Asamblea Nacional para que se legisle. Pero esto es parte del aporte que Venezuela está dando en materia del derecho penal internacional con especialistas como el doctor Fernando Fernández, y en todo el continente, pues las tesis venezolanas han sido muy importantes en esta materia a nivel de universidad y a nivel de publicaciones, porque tenemos, como vimos, esta publicación del doctor Fernández sobre la corrupción. Ha habido otras publicaciones también que han salido en los últimos días. Fuimos a una publicación reciente, a un bautizo, ¿no? Así es, y pronto va a salir un nuevo libro que estamos ya corrigiendo las pruebas, que se llama Genocidio y otros crímenes atroces. Estaremos pendientes para comentarlo acá siempre en Brújula Internacional. Vamos a otros escenarios después de los compromisos comerciales y seguimos con Brújula Internacional. Muy buenas tardes.